Hola doctores, buenas noches. Hola doctora, buenas noches. Buenas noches y muy noche. Que vamos a concluir el tema, nada más nos falta cáncer de mama, ¿verdad, Mario? Sí, doctora. Okay. Ok, ahí ya ven la presentación, ¿verdad? Sí, doctora. Ok. Cualquier duda que vayan teniendo, doctores, recuerden que pueden interrumpir, ¿sale? Por favor, para que les quede bien claro esto del mama. Ok, perdón. Es que, bueno, ayer envié calificaciones a los chicos del grupo D, hoy envié calificaciones a los chicos del grupo C de la primera parte del examen ordinario y si quieren revisión, les doy una revisión, doctores, pero sí les hice el comentario de que les doy la revisión, pero que estén bien conscientes de lo que respondieron, porque a veces van y piden una revisión y saben que están mal, o sea, saben que lo que respondieron está mal. Entonces, doctores, las revisiones a veces nada más es así como, pues, ni siquiera retroalimentación, doctores, sino es así como que ir a ver si convencen a uno para que les dé un punto, una décima o algo, ¿no? Entonces, hoy quería revisión de una de sus compañeras, le di cita a una hora, no llegó y le estoy preguntando al jefe de grupo y me responde eso, que hizo memoria y que recordó y que sí sus respuestas pues no estaban correctas. Pero bueno, ok, lo mismo va a aplicar para ustedes, doctores, ¿sale? Ok, entonces empezamos con cáncer de mama. Esta imagen ya la habíamos visto, doctores. Entonces, recuerden ustedes, la mama está formada por conductos y por lobulillos. Un conducto con sus respectivos lobulillos se llama lóbulo. Luego, entonces, el cáncer de mama solamente puede ser ductal y lobulillar. Recordando que el ductal tiene varios subtipos, doctores. ¿Ok? Clínicamente, el ductal se considera de alto grado, doctores, porque tiene mucho más probabilidades de hacer metástasis a órganos parenquimatosos. Ok, entonces esta imagen también ya la habíamos visto, doctores. Tenemos el conducto principal, el conducto que se ramifica, doctores, y que va a formar a los lobulillos o conductos terminales, doctores, y que va a formar aquí en la puntita tendríamos como el racimito de uvas que se ve, que correspondería al lobulillo, y todo completo correspondería a un lóbulo, que esto es lo que veríamos nosotros al microscopio. El conducto principal, doctores, y alrededor de este vemos los lobulillos que son así, como si fueran glandulitas dispuestas alrededor del conducto principal. Entonces, dato importante nada más a tener presente en el cáncer de mama, si bien es cierto, se mencionan varios factores predisponentes o coadyuvantes al cáncer de mama, doctores, lo cierto es que el único que está completamente demostrado es la mutación en los genes BRCA1 y BRCA2, doctores, ¿de acuerdo? De allí en fuera ustedes van a leer o pudieron haber leído que decía que si eres, eh, si no lactaste, o si eres nulípara, si iniciaste, si tu menarca fue a mayor edad, si la menopausia fue a mayor edad, si aunque hayas tenido hijos no lactaste,
cosas por el estilo, doctores. En realidad, tenemos pacientes que tuvieron 10, 15 hijos y a todos los amamantaron y tienen cáncer de mama. Tenemos pacientes que no tuvieron hijos y tienen cáncer de mama. Tenemos pacientes que empezaron a menstruar a los 9 años y tienen cáncer de mama, pacientes que empezaron a menstruar a los 15 años y tienen cáncer de mama, pacientes que continúan menstruando y tienen cáncer de mama. Entonces, lo único que está bien definido, doctores, es la herencia. Recuerden que el cáncer de mama o la mutación en estos genes, doctores, responde a la línea de herencia genética de tipo mendeliano. Es decir, si nuestra madre o una paciente tiene cáncer de mama y tiene 4 hijos, al menos 2 de ellos, es decir, el 50%, va a tener o tiene posibilidades de desarrollar cáncer de mama. Recordemos que cuando la línea genética está afectada, no necesariamente necesitamos que se les haga el genoma, su panel, doctores, de determinación de BRCA1 y BRCA2. Si la abuela tuvo cáncer de mama, la hija tiene cáncer de mama o bueno, pensando así, mi abuela tuvo cáncer de mama, mi mamá tiene cáncer de mama, doctores, seguramente yo voy a tener cáncer de mama, ¿ok? Es así. Lo que sí también está muy asociado, doctores, es que cuando durante varias generaciones, doctores, una paciente o en una familia hay cáncer de mama, la edad de presentación es mucho menor. Tenemos pacientes que tienen antecedentes genéticos y así por generaciones consecutivas con cáncer de mama, y tenemos pacientes que desarrollan carcinoma de mama máximo, estamos hablando de 30 a 32 años. La paciente más joven que yo vi con cáncer de mama tenía 23 años y era estudiante de medicina cuando yo estaba haciendo la residencia médica. Entonces, y el único factor de riesgo que tenía era efectivamente tener un familiar con cáncer de mama. Entonces, súper importante el factor genético, doctores. Clínicamente, pueden ustedes leer y ver muchas imágenes. De hecho, cuando ustedes van a consultas y ven de la exploración mamaria, les ponen imágenes que son a veces muy feas, ¿no? Que las hacen en cierto modo para que las pacientes como que se asusten y tomen conciencia. Pero de los que rotaron y tuvieron oportunidad de ver mamas, doctores, la mayoría de ellas, las pieles o la piel que tiene la mama no se ve alterada. En muchas de ellas no hay retracción de pezón, como es que todo el mundo dice, hay retracción de pezón como signo clínico de cáncer de mama, o las pacientes van a tener piel de naranja. No, doctores, todo depende del sitio donde se origine la neoplasia. Si la neoplasia se origina muy cercana a la piel o en la zona muy cercana a la piel como esta, sí la veríamos que protruye, o si se originara en la región retroareolar, es decir, detrás del complejo areola-pezón, va a generar retracción y entonces va a hacer que se retraiga el pezón, doctores. Si no, las pacientes clínicamente ustedes las van a explorar y no van a tener nada. Es más, si ustedes vieron una paciente con cáncer de mama que la lesión está completamente posterior, doctores, y que la lesión mide, no sé, 2 centímetros en una mama muy grande, y ven ustedes a una paciente con una mastitis granulomatosa o con una mastitis aguda severa, doctores, ustedes apostarían que la que tiene cáncer es la del proceso inflamatorio. ¿De acuerdo? Clínicamente, sin que la toquen ni la interroguen, nada más con verlas ustedes por lo aparatoso del cuadro sospecharían que tenga más posibilidades de ser maligno el proceso inflamatorio. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Y la exploración. Recuerden que la exploración de mama es súper importante, pero doctoras y doctores, para que ustedes puedan explorar a una paciente las mamas, tienen antes que haber explorado, en el caso de las doctoras, haberse explorado ustedes, en el caso de los doctores, pues haber explorado a varias pacientes para que más o menos tengan idea de cómo es la mama. La mama, doctores, recuerden ustedes que es grasa. Y entonces, si nosotros nos palpamos la mama, obviamente, doctores, vamos a sentir los nodulitos de grasa. Y si no estamos familiarizados con ello,
todo lo vamos a percibir alterado, todo lo vamos a percibir anormal. Entonces, por eso es que tenemos que hacer la exploración correcta o practicarla para más o menos tener una idea de qué es lo que vamos a palpar. Segundo, recuerden ustedes que la exploración de mama se debe de hacer en días fuera de los ciclos del periodo menstrual. ¿Por qué? Porque durante el periodo menstrual y durante la ovulación, doctores, el estímulo estrogénico es mayor y entonces la sensibilidad en las mamas de las pacientes es mayor. Entonces las podemos lastimar y también, obviamente, por el mayor estímulo hormonal, los conductos galactóforos se están preparando para que en caso de que la paciente se embarace, van a estar mucho más desarrollados y tortuosos, y entonces eso es lo que también ustedes pueden percibir a la palpación. Importante, doctores, que cuando exploran a una paciente, la exploren con el brazo arriba, ¿de acuerdo? O ya sea de pie o acostada, pero el brazo lo deben de tener arriba. Y esto es muy simple, hombres y mujeres háganlo frente a un espejo, con las manos abajo, doctores, y van a ver cómo la mama, obviamente por los músculos, se encuentra descendida y no la van a ubicar exactamente bien. Si levantamos el brazo, obviamente el músculo sube, doctores, subimos la mama y entonces la podemos ver perfectamente y explorarla de manera adecuada, además de que esto nos ayuda también a explorar la axila. Ok, y entonces tenemos dos tipos de carcinoma de mama. Vamos a hablar infiltrante, doctores, ¿ok? Ya vimos previamente que podemos tener el único antecedente para desarrollar, para que nosotros veamos un carcinoma infiltrante, doctores de mama, es que obviamente tuvo que haber existido previamente un in situ, un carcinoma in situ, para que se pueda desarrollar un carcinoma infiltrante, ¿de acuerdo? Entonces, esta imagen que tenemos acá, doctores, lo que estamos viendo es una imagen histológica del carcinoma lobulillar infiltrante, es decir, que se originó de los lobulillos. ¿Cuál es la característica histológica del carcinoma lobulillar, doctores? En el caso del carcinoma lobulillar, las células son células mucho más pequeñas que histológicamente son células de bajo grado, doctores, y que tienden a disponerse en el patrón clásico, tienden a disponerse así, una tras otra, que estos se llaman filas indias, doctores. Actualmente mucha gente prefiere o recomiendan ya no llamarle así por cuestiones de discriminación. El decir filas indias se supone que es un insulto para las células, ¿no? Entonces, se disponen las células una tras otra. Entonces, por esta característica que hacen las células de ir infiltrando una tras otra y inicialmente extenderse hacia los tejidos, doctores, en el carcinoma lobulillar, muchas pacientes en un inicio no hacen como tal un nódulo, no hacen una bola que ustedes puedan palpar. Probablemente cuando palpen van a sentir solamente una zona de consistencia aumentada, doctores, que se extiende. ¿Okay? Por eso es importante que ustedes entrenen mucho sus dedos para ser sensibles a todos los cambios de consistencia que puedan palpar. El carcinoma lobulillar, doctores, hace realmente un nódulo que ustedes palpan como tal, así una bolita ya bien hecha, doctores, cuando ya tiene un tamaño mayor, ¿ok? Entonces, por eso es importante que ustedes puedan palpar. Recuerden que todas las neoplasias de mama, doctores, son diagnosticadas con el estudio de pesquisa que corresponde a la mastografía, así como la citología cervicovaginal, doctores. Es el estudio de tamizaje para el carcinoma de cervix. En el caso de la mastografía, doctores, es el tamizaje o el estudio de pesquisa para las pacientes que puedan tener cáncer de mama. En las mastografías, doctores, inicialmente muchos de los tanto carcinomas in situ como los carcinomas cuando se empiezan a desarrollar, que son tamaños pequeñitos, pueden estar asociados a microcalcificaciones y las microcalcificaciones son sospechosas en una mastografía. Esto indica o sugiere, se le sugiere
la toma de biopsia en las pacientes, y muchas veces cuando toman las biopsias secundarias a presencia de microcalcificaciones, doctores, nosotros encontramos o un carcinoma ductal o un carcinoma in situ o un carcinoma infiltrante, ya sea ductal o lobulillar, doctores. Entonces, por eso es importante el estudio de mastografía, porque descubrimos o diagnosticamos a las pacientes en una etapa inicial. Bueno, y este es otro tipo, otra imagen histológica del carcinoma lobulillar, en donde vemos cómo, por ejemplo, en esta imagen se dispone en fila, doctores, una célula tras otra, pero, por ejemplo, aquí van dos células juntas. Este se llama patrón trabecular. Cuando van a partir de dos células se llaman trabéculas. Cuando forma grupos, como aquí, doctores, se llama patrón alveolar. Entonces, tiene diferentes patrones, más no tipos, ¿ok? El único que tiene diferentes tipos es el ductal. ¿Dudas o preguntas aquí, doctores? Mencionó que también hace formaciones de nódulos, ¿verdad, doctora? Como grupos, no nódulos. Grupos. Grupos. Histológicamente, hacen grupos y se llama patrón alveolar. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Sí, doctora, yo. Entonces, solamente mencionó dos patrones, ¿verdad? Puede ser el trabecular o el alveolar. Perdón, doctores. Ok, Celso. Hay varios patrones, se los digo. Es el clásico, que es el que forme filas indias o que vaya una célula tras otra. Hay el patrón trabecular, donde van en dos células, ¿sí? El patrón alveolar, donde hace grupos pequeños, doctores, como si fueran racimitos de uvas, ¿sí? Eso es un patrón alveolar. El tipo sólido, doctores, donde todas las células están continuas, eso se llama sólido. Y el patrón pleomórfico, que es el pleomórfico, es que toma muchas formas, es el que tiene mayor grado en el carcinoma lobulillar. Y hay otro que se llama túbulo lobulillar, que hace pequeños conductitos, y vemos que después del conducto, hagan cuenta que este es el conducto, y justo como están mis dedos a una orillita, vemos cómo las células se extienden así una tras otra en fila india, ¿ok? Entonces son los diferentes patrones que tenemos. ¿Sí? Sí, gracias. Sí, Celso. ¿Alguien más? ¿Alguien más, doctores? ¿No? ¿Ya no hay preguntas? No, doctora. ¿No? Ok, continuamos entonces. Y esta imagen, doctores, corresponde precisamente al carcinoma lobulillar de tipo pleomórfico. En este, doctores, las células, les decía yo que en el carcinoma lobulillar, la característica es que la célula es pequeñita. Predomina sobre todo el núcleo. ¿Sí? Vean en esta imagen, lo que se ve más son los núcleos, casi no se ve citoplasma. El carcinoma lobulillar, su citoplasma es muy escaso. Lo que predomina es el núcleo, su cromatina es fina, en algunas partes se ve abierta y permite ver nucleolitos como en estos, pero son nucleolitos muy finos, muy pequeñitos, doctores. En el carcinoma lobulillar de tipo pleomórfico, doctores, las células se vuelven mucho más, los núcleos de las células se vuelven mucho más grandes, doctores, hipercromáticos, incrementa el número de mitosis, y una característica que tienen es que hacen una imagen de células en anillo de sello, como esta que está aquí. Todas las que ven ustedes como espacios blancos corresponden a células en anillo de sello, y entonces esto les confiere mayor agresividad a los carcinomas lobulillares de este tipo, del tipo pleomórfico. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos identificar histológicamente o diferenciar nosotros entre un carcinoma lobulillar y un carcinoma ductal?
en el ductal, como se origina del conducto, doctores, obviamente vemos, esto es un conducto, vemos que el conducto está ocupado y el tipo de célula es diferente. En el carcinoma lobulillar, doctores, el conducto está respetado y las células neoplásicas se disponen alrededor de él, dando una imagen que sugiere tiro al blanco, ¿ok? Todos han jugado eso de lanzar darditos, ¿verdad? ¿Ok? Se supone que esto es un tiro al blanco, doctores. El conducto está respetado y todas las células se van a disponer alrededor de él. ¿Dudas o preguntas hasta aquí, doctores? El de tiro al blanco es el ductal, ¿verdad, doctora? No, el lobulillar. Ah, el lobulillar, ok. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Continuamos. Esta imagen, doctores, corresponde al carcinoma ductal, ¿de acuerdo? El ductal, su característica es que como se origina del conducto, va a formar túbulos, ¿ok? Así es como se le llama en el caso de la clasificación del SBR, Scarf-Blum-Richardson, que es el que tenían que haber leído. Entonces, forma conductos, doctores, ¿de acuerdo? Y esos conductos son estos espacios, doctores. Todos los ductales o la mayoría de los ductales vamos a ver que tienen formaciones de conductos y en base a la formación de conductos les vamos a dar una calificación, entonces va a permitir que les demos un grado. Por ejemplo, este que tiene la mayoría de la neoplasia tiene formación de conductos, doctores. Esto le estaríamos dando una calificación de un 3 porque tiene más del 75% de conductos. Pero, por ejemplo, esta imagen, doctores, es igual a un carcinoma ductal, pero, por ejemplo, aquí solamente se ve este espacio por acá que tiene un conducto, el resto se ven espacios sólidos, entonces tiene muy poco porcentaje de túbulos, entonces le daríamos un 3, ahorita vemos el Scarf-Blum-Richardson, ¿ok? Este es otro carcinoma ductal, doctores, y entonces, si ustedes se fijan, también casi no forma conductos, más que aquí, por ejemplo, vemos uno, aquí otro pequeñito, igual le daríamos una calificación 3. Este, doctores, es una variante del carcinoma ductal, se llama carcinoma de tipo medular, ¿de acuerdo? El carcinoma medular de la mama, doctores, es un carcinoma de los que salen siempre con un mayor grado. Son de alto grado los carcinomas medulares. Les pongo el Scarf-Blum-Richardson para que más o menos nos vayamos entendiendo y ahorita me regreso, ¿ok? Entonces, el Scarf-Blum-Richardson, doctores, lo que nos va a permitir es otorgarle una suma a las neoplasias. Toma en cuenta 3 patrones, el Scarf-Blum-Richardson o S, B, R, ¿de acuerdo? La primera es la formación de túbulos o de conductos, doctores, de luces, ¿de acuerdo? Si tenemos que la neoplasia forma más del 75% forma túbulos, le damos un 1, ¿ok? Califica 3 características el Scarf-Blum-Richardson. Túbulos, características del núcleo y número de mitosis. Y a cada uno de ellos les otorga 3 puntos, del 1 al 3. Entonces, si otorga 3 puntos por cada uno de ellos, vamos a tener en total una suma de 9 si les damos el mayor grado. ¿Sí o no? ¿Entendimos eso? Sí, doctora. Ok, entonces, si tengo una neoplasia que forma túbulos en más del 75% de la neoplasia, significa que veo muchos túbulos. Eso tendría que ser lo normal, entonces le voy a dar un 1. Si del 10 al 75% forma túbulos, le doy un 2. Y si menos del 10% de la neoplasia forma túbulos, le doy un 3. A mayor calificación es menor la diferenciación, doctores. ¿De acuerdo?
La segunda característica a calificar, doctores, es el tamaño del núcleo. Si los núcleos son pequeñitos, va a tener un punto, doctores. Si los núcleos son grandotes y pleomórficos, va a tener 3 puntos, ¿de acuerdo? Entonces, dice que le damos un 1 si el núcleo es pequeño y está regular, ¿sí? Como si fuera una célula normal. Del grado 2, normalmente aquí en patología sucede eso. Si me voy al 3, digo que es un núcleo de alto grado. El núcleo es grande, la cromatina está abierta y va a tener nucleolo, doctores. Significa que debe ser más del doble de una célula normal. Y para que le demos 2 puntos, tiene que estar entre el 1 y el 2. ¿De acuerdo? Y la tercera característica es el conteo de mitosis. Entonces, si tengo una neoplasia que tiene de 0 a 7 mitosis por 10 campos de alto poder, le voy a dar 1. Si tiene de 8 a 14 mitosis en 10 campos de alto poder, le doy 2. Y si tiene más de 15 mitosis en 10 campos de alto poder, le voy a dar un 3. Es menos diferenciado, ¿ok? Luego, entonces, doctores, esto es el SBR, pero existe una modificación, doctores, que se llama Nottingham, fue hecha por Elston Ellis, ¿ok? Y todos lo conocen como Nottingham. El Nottingham ya nos da grados, doctores, ¿de acuerdo? Entonces, en los grados, doctores, tenemos 3 grados. Ojo, la suma para el SBR se realiza con números arábigos. Los grados se dan con números romanos, doctores, ¿ok? Y entonces la suma, si tenemos los grados menores, doctores, estamos hablando que si tengo una neoplasia cuya suma va de 3 a 5, va a ser un grado 1 o bien diferenciado. El 6, la suma 6 y 7, 6 o 7, va a ser un grado 2 o moderadamente diferenciado. Y si tengo una suma de 8 a 9, va a ser un grado 3 o poco diferenciado. Nos regresamos al carcinoma medular, ¿ok? Entonces, aquí, en la neoplasia es lo que ven ustedes, eosinófilo, doctores, ¿ok? ¿Cuántas formaciones de túbulos ven? Lídice Ali. Sí, doctora. ¿Cuántas formaciones de túbulos ves? ¿Cuánto le darías de calificación, Lídice? Estos son túbulos, Lídice. Estos, ¿sí? Estos son túbulos. ¿Cuántos ves aquí? Hay colapso, doctora. No hay ninguno. Permíteme, Fernando, tantito, por favor. Sí. ¿Qué porcentaje de formación de túbulos ves allí, Lídice? Es que precisamente no, bueno, como no se ve igual que la imagen pasada, me conflictúa un poco entenderla. Ok. Ya viste la clasificación de SBR, ¿cierto? Sí. Ok. En base a esa clasificación, ¿cuántos puntos le darías? En el primer punto, que es formación de túbulos. 3, bueno, no estoy segura. 3. ¿Por qué 3, Lídice? Bueno, es que sería porque hay menos del 10%, o sea, es que casi no se ven. Ok. Fernando. Hay colapso de los tubos. Ya no se ven. Ya no se ven, ¿ok? No es que haya colapso, ya no se ven, ¿ok?
Entonces, ¿cuánto le darías tú allí? Pues igual menos del 10, porque pues ya no hay. ¿A cuánto equivale menos del 10? Porque Un no, 3. exacto, 3. Recuerden que no, nosotros para que podamos darle grado a las neoplasias no podemos decir menos de 10, solamente les damos 3 y de hecho nada más lo representamos así, 3 más, 2 más, o sea, y ya en automático el clínico sabe, el quirúrgico sabe qué representa cada uno, porque el orden es el mismo, siempre tenemos que calificar primero túbulos, después núcleos y después mitosis, ¿de acuerdo? Sí, doctora. Sí, ok, Lice, también estás bien, gracias, nada más pongan atención, ¿vale? Ok, en el tamaño del núcleo, doctores, en el tamaño nuclear, Aldo Alfonso. Aldo, Sí, doctora. ok. ¿Cuánto le das, Este, Aldo? igual un 3, ¿no? Porque el núcleo abarca gran parte de la célula. Ok, el núcleo está muy grande, entonces le damos un 3. ¿Cuánto llevamos? 6. 6. Ok, gracias, Aldo.